Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Muy buenos días, estamos hoy, este sábado, esta mañana de sábado, nuevamente acá en su programa Conversando desde el Agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Hoy nos acompaña don Carlos Huaytión, el gerente general del Instituto Agropecuario Costarricense, nuestra figura jurídica y administrativa, tanto de nuestro Colegio Agropecuario de San Carlos como de la Escuela Técnica. Bienvenido, don Carlos. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Y gracias a ustedes, a todos los radioescuchas de Radio Santa Clara, por acompañarnos en este día. Un gusto estar compartiendo con ustedes, esperando poder llevarles la información más conveniente y poder aclarar cualquier duda que pueda existir con respecto a la educación, que en este momento pues vive, yo diría que una situación bastante particular, en la que quizás se confunde un poquito cada una de las áreas. Las universidades tratan de entrar en algunos temas que antes eran solamente de instituciones técnicas, las técnicas tratan de entrar en situaciones universitarias, y entonces, bueno, vamos a ver qué tipo de preguntas me trae don Juan Carlos por acá, para que podamos aclararle al público todas las dudas con respecto a esta educación que nosotros estamos ofreciendo. Don Carlos, usted acaba desde ya a tocar temas de suma importancia. En la actual situación económica que estamos viviendo, con un desempleo que aumenta, con una cantidad de jóvenes cada vez más grandes que entran al mercado laboral y se convierten en personas económicamente activas, qué complejo la educación, porque yo siempre he dicho, a veces necesitamos hasta los que estamos en educación como una bola de cristal. Tenemos que adelantarnos unos 5 o 6 años a lo que va a ser la situación económica para poder preparar un recurso humano. En efecto, vivimos en un mundo cambiante, es decir, la constante la constante que nos ha correspondido vivir es precisamente el cambio. Y este cambio para las instituciones educativas se vuelve mucho más significativo, don Juan Carlos, porque tenemos, como usted dice, la tarea de proyectar nuestra educación, la formación de los estudiantes, no al momento actual, sino lo que va a suceder dentro de algunos años, porque la idea es que estos estudiantes, cuando se gradúen, estén preparados no para enfrentar la situación de hace 3 años cuando recibieron una materia, sino más bien para enfrentar la situación que a ellos les va a corresponder vivir. Entonces, tanto las empresas y organizaciones públicas no gubernamentales están a la espera de un material humano, podemos llamarlo así, un recurso humano que esté formado adecuadamente para enfrentar los retos del futuro, no los retos actuales precisamente, porque es a nosotros a los que nos corresponde enfrentar esos retos. Ya vendrán los retos para los nuevos graduados, pero también personas como nosotros estamos obligadas a mantenernos actualizados, ya no solo para dar la formación, sino porque, parte de este fenómeno del desempleo está afectando a gente de nuestra edad, a gente que era el material de trabajo, el recurso humano que tenían las empresas y que obviamente si no nos actualizamos quedamos más rápidamente fuera. Es un tema que estaremos tocando en la segunda parte de esta mañana, porque usted bien lo ha dicho. En estos momentos, y recuerdo hace unos sábados atrás que teníamos a personeros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, la edad media del ingeniero agrónomo en campo y en instituciones gubernamentales era superior a los 50 años. Y así nos está pasando. Creo que en la educación de adultos toca rediseñar y reeducar toda una población para que se pueda insertar a un sistema económico nuevo y cambiante. Así es, y
no solamente es el hecho de que a las instituciones educativas nos corresponda desempeñar un papel formador, sino que muy especialmente a los profesionales les corresponde despertar en ellos ese interés por actualizarse, ese interés por mantenerse siempre ya no solamente activos, sino que activos con las nuevas metodologías, porque la metodología que ya pasó, obviamente no solo resulta riesgosa para muchas empresas porque no van a poder competir al mismo ritmo que lo hacen otras, sino que también resulta más cara. Normalmente resulta muchísimo más cara. Las nuevas tecnologías nos traen aprovechamiento del tiempo, aprovechamiento de los recursos y obviamente quien se queda atrás, se queda atrás. Ahí parte de la actualización. Viera que coincido con usted porque he tenido algunos colegas y amigos que ya tienen mucho tiempo de estar en los medios productivos acá en la región, tal vez agrónomos, y hablando de la oferta educativa que nosotros tenemos. El Colegio Agropecuario se inserta en una oferta educativa del técnico medio, ya sean ciencias agropecuarias, turismo, agroindustria y desarrollo software, y la escuela técnica con ese nivel superior de diplomado también en las carreras de turismo, agropecuario, biotecnología y administración de empresas. Y por eso se lo tocaba, porque encuentro ahora modelos muy similares al modelo europeo, donde encontramos personas con un grado universitario que vuelven la mirada a un diplomado que les permite tener acceso a un trabajo diferente. Me explico. Ingenieros agrónomos que perfectamente pueden sacar un diplomado en biotecnología, hacen un cambio y se insertan en algo, en una tecnología moderna. O ingenieros agrónomos que ya les tocó administrar proyectos más grandes de plantas empacadoras y ven en el diplomado de la escuela técnica una oportunidad de adquirir conocimientos que le permiten estar siempre al tanto en esos trabajos. En efecto, quiero compartir una experiencia que me ocurrió recientemente. Yo no soy de acá de la región y apenas tengo 4, casi 5 meses de haberme incorporado como gerente de IACSA, y me correspondió en suerte estar conversando con una persona, me voy a reservar el nombre, estamos conversando de todo un poquito, y me dice, pero es que mira, el colegio no sé por qué razón le dio por incursionar en algunos temas que no le corresponden. Es que es un colegio agropecuario, ¿por qué quieren meterse en temas de informática, de robótica? Y yo le digo, ¿quién te ha dicho que la robótica no va a llegar o no ha llegado al campo agropecuario? Es decir, la persona que es visionaria, la persona que quiere estar actualizada, va adelante, no 5 años, sino 10, 15 años y se está formando. Nosotros como institución tenemos que ir allá. El hecho de que el colegio agropecuario haya incursionado en carreras como ingeniería de software y algunas otras, o que la ETAE esté ofreciendo contabilidad de costos agrarios como uno de sus cursos técnicos, después hablamos de eso, no significa que desvirtúan su papel, no, significa que van adelante, significa que estamos cumpliendo nuestro papel ante la sociedad, ante los jóvenes, pero también hacia esas personas que ya son profesionales y desean tener oportunidades en el campo laboral. Y también estamos hablando de empresarios que dentro de sus fincas, que dentro de su propia empresa, saben que tienen que actualizarse, saben que tienen que llevar las nuevas tecnologías, emplearlas y no emplearlas por emplearlas, emplearlas eficientemente. Qué interesante, porque probablemente mucha gente desconoce que muchas de nuestras carreras obedecen a trabajos muy importantes que ha hecho, por ejemplo, la Agencia para el Desarrollo, ¿verdad? La Zona Económica Especial, porque nosotros no podemos cerrar los ojos del desarrollo regional completo. No pensar en turismo, cuando somos prácticamente a la par de la zona de Guanacaste, el segundo polo de desarrollo turístico regional, y con 3 lugares tan interesantes, ¿verdad? Como son Caño Negro, Sarapiquí y Fortuna. No pensar en desarrollo de software cuando somos el segundo lugar en desarrollo de empresas acá regionales. Creo que hacia eso vamos, es un modelo cambiante. Incluso lo comentábamos con algunos ingenieros del Colegio de Ingenieros que nos acompañaron semanas atrás.
todo en agricultura está cambiando. Hoy un muchacho nuestro que no maneja un GPS, que no hace georreferenciación, que no incluso calibra mediante computadora algunos equipos de riego, pues se quedaría fuera. Y ahí es donde hay una obligación de nosotros de acompañar en ese proceso de aprendizaje. El solo hecho de que una persona como este servidor de ustedes llega acá y obviamente nunca había visto quizás, no, sin el quizás, nunca había visto ordeñar una vaca. Lo vi en televisión, perdón, pero yo no he sido precisamente de convivir en fincas. Y entonces lo miraba y me despertaba curiosidad. Y cuando veo que casi que todo es mecanizado, entonces me empiezo a dar cuenta de cosas que yo desconocía, porque las películas no presentan precisamente la maquinita, sino que el vaquero o alguien que está con el ordeño. ¿Qué debe aprender, me pregunto yo entonces, un estudiante? ¿A ordeñar a mano? ¿O a ordeñar con una máquina y saberla calibrar? O saber, obviamente hay empresas que se encargan de eso, pero él tiene que saber lo mínimo, lo básico, para por lo menos entender el concepto de calibración y por qué la máquina hace lo que hace, cómo lo hace, para qué lo hace y cómo hace esa máquina para detectar ahora hasta las temperaturas, las enfermedades y llevar controles por medio de microchips. Me explicaron, pues en las orejitas le ponen el chip y llevan todo un control de la edad de la vaca, la producción de la vaca, las enfermedades, las medicinas que le han inyectado, el tipo de alimentación, cuánto está consumiendo. Entonces uno dice, sí, en efecto, aquí todo está conectado. Aquí hay informática, aquí hay obviamente conocimiento pecuario, hay veterinario, hay una combinación de elementos que entran en una combinación que obviamente el profesional tiene que saber manejar. Eso nos lleva a algo también más complejo, don Carlos. Nosotros pues podemos y ofertamos una población joven, una población de vocación agrícola o turística en toda nuestra región. Podemos decir que somos una institución educativa tanto de nivel parauniversitario como de nivel técnico, casi regional o nacional, porque tenemos chicos y chicas de todas partes. Pero ¿hacia dónde también tenemos que incursionar? ¿Cuál es su visión para, a mí no me gusta decir educación no formal, sino educación no convencional, educación de adultos, profesionales que quieren reinventarse? ¿Dónde entramos a futuro con un proyecto de educación técnica en aspectos específicos que podamos manejar? Como decíamos al principio, el mundo cambia y cambia constantemente. Me gusta una frase que, si no me equivoco, era de un japonés que se llama Kaoru Ishikawa. Decía este señor Ishikawa que hay que aprender a aprender para poder desaprender lo que hemos aprendido y así poder aprender lo que tenemos que aprender. ¿Se lo aprendieron los radioescuchas? Esperemos que sí. Ok, veamos, se las repito. Hay que aprender a aprender, por supuesto. Muchas personas no saben aprender y hay que facilitarles el aprendizaje. ¿Para qué vamos a aprender a aprender? Para poder desaprender lo que hemos aprendido. Eso significa que ya empezamos a reconocer la importancia del cambio, empezamos a reconocer la importancia de mantenernos actualizados. Tenemos que desaprender lo que hemos aprendido porque no necesariamente lo que aprendimos en el pasado nos va a servir en el futuro. Y eso es abrir espacio en nuestra mente, abrir espacio en nuestro desempeño para practicar lo nuevo. Por eso hay que desaprender para poder aprender lo que necesitamos aprender. Y esa era una respuesta a un libro que se llamaba El Shock del Futuro. El Shock del Futuro, Alvin Toffler, el autor, lo que explicaba es que en nuestra época, esta época que estamos viviendo, el cambio iba a ser tan constante, pero tan constante que la gente iba a entrar en shock. ¿Y cómo no voy a entrar en shock cuando compro un teléfono, compro una tablet, compro una computadora y al año ya la tecnología no es aplicable? Entonces, que ahora es 3G y me imagino que después vendrán la Z y la X, ¿verdad? Por ahí. Y entonces nos vamos quedando desactualizados y eso sucede con nosotros también. Las empresas, para competir y poder avanzar, entonces necesitan actualizarse y es ahí donde nosotros conocemos
que debemos empezar ya no solamente en pensar en la formación del jovencito, sino también de esa fuerza que en este momento está moviendo al país. Por esa razón creamos lo que es el Centro de Actualización y Educación Permanente, el CAEP. El CAEP en el Colegio Agropecuario y la Escuela Técnica, lo que viene a hacer es una herramienta que va a ofrecer ese complemento que las nuevas tecnologías exigen en los profesionales, nuevos profesionales o los que ya estamos desde hace un ratito en el campo profesional. Ahora bien, lograr educar adultos, como usted lo mencionó al principio, que hablamos un poquito de educación de adultos, no es fácil. Una cosa es la pedagogía, que es la enseñanza hacia los niños, hacia los jóvenes, y otra cosa es la andragogía. La andragogía o educación de adultos tiene que tomar como base que usted y yo, como adultos, tenemos un bagaje de conocimientos. No, la persona que se va a poner al frente es un facilitador y no un profesor. En eso muchas empresas que están incursionando o están ofreciendo seminarios, cursos técnicos y formaciones complementarias se equivocan porque ponen al frente a profesores que tratan de dar clases como profesores. No, nosotros estamos empleando acá en el CAEP una metodología andragógica, es decir, podemos atender al joven que viene saliendo, pero muy especialmente estamos enfocados también en las personas que lo que requieren es actualización y educación permanente. Entonces vamos a empezar a ofrecer una serie de cursos técnicos que no necesariamente gozan de un reconocimiento del Ministerio de Educación Pública, porque no, lo que se busca no es lo formal, lo que se busca es la actualización. Y cuando hablamos del concepto técnico que ha estado en discusión, inclusive en la Asamblea Legislativa, para controlar un poquito precisamente este montón de empresitas que no son educativas, sino que son pequeños comercios que encontraron un nicho interesante para... nosotros como instituciones educativas estamos enfocando correctamente esa enseñanza técnica para que las personas que vengan acá y quieran aprender, por ejemplo, lo que ya mencioné, costos agropecuarios, sepan que se va a hablar de eso sabiendo que quienes están al frente por lo menos ya conocen del agro, ya tienen una experiencia y no los van a tratar como niños, sino que van a partir de esa experiencia para que puedan empezar a manejar los nuevos conceptos de costeo aplicados al agro. Y entonces, de esa manera, cuando salen en corto tiempo, ellos tienen el conocimiento que realmente andaban buscando. De hecho, en un foro sobre la educación de ciencias agropecuarias que tuvimos el año pasado en la Asamblea, le hacíamos ese comentario al ministro de Agricultura. Y yo le decía al ministro, yo considero un error haberle eliminado la factura electrónica al agricultor y al ganadero. Le hubieran dado un espacio para no pagar. Pero utilizar la factura electrónica era más bien un deber de implementación, porque si no empezamos a generar una brecha tecnológica cada vez más grande. O sea, todo Costa Rica está aprendiendo a usar factura tecnológica y el agricultor todavía no. Entonces estamos generando una brecha enorme. Educación de adultos. Factor más importante, mantener el interés. Usted como adulto ya se matricula en algo que yo necesito. Y por eso mantengo interés también en esa otra parte. Pero algo también muy interesante y es esa parte, porque yo creo que en la educación costarricense, de pronto, el profesional empezó a guardar títulos debajo del brazo. Y entonces llegaba con un currículum, aquí está, y era título y título y título. Decía un empresario turístico de acá cuando llevábamos un chico de nosotros a hacer práctica ahí, o sea, aquí me llegan profesionales que el título no les cabe en esa pared, pero no saben hacer un voucher, no saben hacer una reservación. Destrezas y habilidades, ¿qué es lo que el profesional necesita? Creo que hoy tenemos que enfocarnos más en esas necesidades que está pidiendo el mercado. Yo le llamo enseñanza enfocada en resultados. Lo que nosotros estamos buscando es darle
un complemento práctico al profesional. ¿En qué áreas? No solamente en el agropecuario, vamos a trabajar también en la parte administrativa, vamos a trabajar en la parte turística. Vean qué importante, para mí el colegio agropecuario en este momento y la escuela técnica tienen un excelente enfoque, porque desde su formación, yo que soy nuevo, que me estoy incorporando, me encuentro con dos instituciones que me encantan y quiero decirles que mi experiencia en el campo educativo pues es bastante amplia. He tenido oportunidad de ser gerente de distintas universidades, me reservo sus nombres, en el pasado, y que hoy se encuentran en primer lugar. Varias de ellas están en los primeros lugares. Entonces, puedo hacer la comparación. Tengo criterio para poder decir que estas dos instituciones han logrado marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque ya parten de una enseñanza enfocada en resultados. Cuando veo que el colegio se convierte en el primer colegio en tener un canopy didáctico, entonces estamos hablando de una carrera turística que lanza al mercado muchachos que no tienen que ir y aprender cómo manejar un canopy o una canoa, hacer el canopy o el kayak en ese pequeño lago que tenemos aquí dentro de nuestras instalaciones. Los muchachos yo los he encontrado practicando en el kayak, practicando en la balsa, practicando en el canopy, y entonces eso es enseñanza orientada a resultados, que es lo que las empresas buscan. Yo voy a mandar a un seminario a mis empleados porque necesito que se actualicen en eso, pero aunque el seminario dura 1 o 2 días, 8 horas, 16 o 24 horas, saben que lo van a recibir con el conocimiento que ellos andaban buscando y con que va a poder ejercer esa práctica que ellos están necesitando. Eso es enseñanza orientada a resultados y creo que es lo que el país necesita. Lo que esta región también necesita, porque no podemos perder más tiempo. Necesitamos empezar a hacer de nuestra región norte algo todavía más productivo. No digo que no lo sea en este momento, es que siento que todavía nos falta para que eso que esta zona tan productiva merece, lo reciba. A veces es necesario que venga alguien de afuera para encontrar esa potencialidad que tiene nuestra región. O sea, creo que al haber estado usted trabajando en el gran área metropolitana, incluso fuera del país, pero esta región lo que tiene es un potencial enorme. Y al pensar en este modelo, que me encanta, ese modelo de educación con resultados, es como una educación aplicada. ¿Cuántas veces estuvimos, seguro usted y yo, en un curso en la universidad y decíamos, ¿y esto me irá a servir? ¿Verdad? Hoy yo creo que los chicos y los adultos que entran a un sistema de educación son más críticos y hasta le han dicho a un profesor, eso ya no se usa, porque ellos tienen al alcance de la mano información, pero estamos dedicando tanto a nuestro colegio, a la escuela técnica y al CAEP a generar habilidades, destrezas y nuevas capacitaciones, pero que lleven a resultados. Es como trabajar en educación con un propósito definido. Eso es educación con un propósito bien definido, en distintas áreas, insisto. Vamos a ver desde cursos de actualización en administración, como también biotecnología, que es un área muy importante y a la cual quizás algunas personas dicen eso me suena raro, pero ya cuando uno empieza a conocer dice sí, en efecto, no es lo mismo que usted traiga una semilla que tiene hongos, perdón si digo algo que no va conmigo por el desconocimiento, pero que se puede limpiar. Y uno dice, ¿cómo es eso que limpian una semilla? ¿Cómo es eso que pueden tener una planta mejorada? ¿Cómo se hace? Bueno, aquí en nuestra región se hace, aquí en nuestro colegio se hace. Tenemos un laboratorio de biotecnología de primera y yo no creí que me iba a encontrar eso y estoy feliz. Ahora bien, siento que todavía la gente no lo ha explotado, que la gente no está llegando a donde tiene que llegar y que desconocen la fortaleza de algunas de sus instituciones. Entonces, lo que me quedo asombrado es decir, ¿qué más me voy a encontrar?
y sé que me voy a encontrar cosas muy buenas. He descubierto acá en la zona que hay mucho empuje, que hay linda gente, hay mucho potencial, pero obviamente los que trabajamos en educación tenemos que cumplir nuestra misión y esperamos que la gente despierte el interés. Decía un anterior director de la escuela técnica, el tercer maestro. Cuenta el Instituto Agropecuario Costarricense y el colegio y la escuela técnica con ese tercer maestro que es una infraestructura. Usted ya mencionaba casos importantísimos como era tener un canopy, como tener balsas y kayak en turismo, pero también hay mucho recurso que este instituto pone a disposición para el sistema educativo. O sea, la gente que venga al CAEP va a tener, como decía usted, laboratorios de primera, auditorios, todo el conglomerado de servicios que para el área educativa y de enseñanza tiene. Y tal vez es importante que nuestros radioescuchas también sepan el trabajo que se está haciendo de ofertar nuestra institución para todas las organizaciones y empresas que necesiten un sitio y una capacitación específica. Así es importante, la mayor parte de gente, incluyendo graduados de la institución, uno se pone a conversar. Yo soy medio metiche, entonces me pongo a conversar con ellos y me dicen, mire, yo no sabía que ustedes tienen un hotel. Bueno, lo voy a terminar de sorprender, le digo, porque fíjese que ese hotel es didáctico, ese hotel tiene un sentido, que el estudiante que se gradúa con nosotros experimente, pero qué bueno que todos los sancarleños sepan que aquí también hay un hotel, que es un hotel en el que ustedes pueden venir con su familia, pueden disfrutar de paseos, es decir, de un tour. Tenemos una tour operadora interna que les lleva a conocer nuestra cabreriza, donde están las ovejas también, las terneras, se los lleva a la lechería y también les permite hacer un recorrido, ya sea hasta en bicicleta podrían hacerlo, en los senderos, en un pequeño bosque que nosotros tenemos, que no es tan pequeño, ¿sí? No es tan pequeño, no lo voy a minimizar, pero muy importante, las empresas es importante que conozcan que contamos con un auditorio para 350 personas que les podemos dar la alimentación. Nuestro comedor está en capacidad de atender a toda nuestra población estudiantil, es decir, diariamente servimos 400 platos y cocinan muy rico. Cocinan muy, muy sabroso. Aparte de eso, tenemos mini auditorios, es decir, si necesitan salones con todos los requerimientos, proyección de primera necesidad, de primera calidad, perdón, de sonido, con todo lo que se puede requerir, acá están a su disposición. Entonces, esperamos que puedan hacer uso de estos recursos y muy especialmente, pues, participar en esos cursos que muy pronto les vamos a estar dando a conocer. Por último ya, porque el tiempo pues se nos está acabando, además de todos los servicios y la capacitación en el área técnica, comentémosle un poquito a nuestros radioescuchas, un tema que sé que ambos compartimos y nos apasiona, es capacitar en habilidades blandas. ¿Qué tan urgente está esta región de que empecemos a trabajar en emprendedurismo, empecemos a trabajar en capacitar en trabajo en equipo, todas esas habilidades blandas que hoy les dicen inteligencia emocional y que se requieren para tener éxito en la vida empresarial? En efecto, este va a ser parte del énfasis. Estamos preparando un recorrido de cuerdas. Después, si nos da tiempo, les explico de qué es eso. Para formar a las personas en áreas en las cuales las universidades no tienen un contenido definido. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay ninguna universidad que le ofrezca este concepto, esta formación en habilidades blandas. ¿Qué son actividades blandas? Suena como que las tomamos de menos. Sí, se toman de menos. Son habilidades muy necesarias, pero que no se les ha dado la importancia por ser tan blanditas que se acomodan a cualquier cosa. Liderazgo, por ejemplo, enseñamos sobre administración. Y yo veo el currículum, el pensum de una universidad, administración. Yo quiero ver una que me enseñe que hay una materia que se llama práctica de liderazgo. Y no he encontrado ninguna que me hable sobre el liderazgo específicamente. Y el liderazgo es un tema que requiere más de un cuatrimestre, pero que no es un tema teórico, es un tema que la gente tiene que poder
llevar a la práctica. Y entonces es ahí donde nuestros jóvenes en este momento necesitan el desarrollo de ese tipo de habilidades. Y el énfasis del CAEP también es darle a las personas el desarrollo de este tipo de habilidades. Aunque no se considera como tal el concepto de administración del tiempo, es toda una habilidad. Estamos con ese concepto de laboratica que no nos conviene a nadie, por lo menos yo como extranjero, pues cuando me dijeron laboratica, ¿verdad? Qué bonito nombre le pusieron al irrespeto del tiempo de los demás, ¿verdad? Porque estoy jugando con el tiempo de los demás y a mí me enseñaron que el tiempo es oro. Sí, yo no voy a meterme con su billetera. ¿A usted le gustaría que yo le meta la mano en la billetera y empiece a decirle esto es mío, esto es mío, esto es mío? Bueno, si el tiempo es oro, es como que yo le meta la mano en la billetera a la persona cuando llego tarde. Entonces, pero no sé, ese concepto no nos ayuda si no aprendemos, además de la utilidad del tiempo, ¿cómo hago yo para ser puntual? ¿Cómo hago yo para distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante y lo que no lo es? ¿Y qué debo atender primero? ¿Lo urgente o lo importante? Entonces, ese tipo de habilidades son las que nosotros queremos desarrollar. Y vamos a tener inclusive eso que les anunciaba, un recorrido de cuerdas bajas y después un recorrido de cuerdas altas que permite desarrollar la habilidad de trabajo en equipo de una forma fantástica. Porque a mí me fascina. He sido entrenador, pero también lo vivo en cada oportunidad que estoy con un grupo. Es diferente la forma en que las personas se enfrentan cada uno de esos retos. Retos que están precisamente diseñados para que las personas experimenten, es decir, aprendan haciendo. Son temas muy interesantes. Yo creo que vamos a tener que hacer un próximo programa solo para hablar de habilidades blandas. Hoy, sábado por la tarde, estaremos capacitando también a un grupo en San José de organizaciones sociales, sobre todo todos estos temas de inteligencia emocional, ¿verdad? Cómo ser cada vez más asertivos, tener la capacidad de desarrollar la empatía en los trabajos en equipo. Y yo creo que temas que estoy seguro que muchos empresarios y empresarias que nos están escuchando hoy ya tienen que estar pensando, yo necesito que mis colaboradores estén en una capacitación de esas. Ya para despedir el programa, ¿cómo pueden empezar a buscar ya información? ¿Dónde lo pueden llamar al instituto para empezar a preguntar en qué momento se hará la implementación del CAEP? Bien, pueden llamar a la escuela técnica y pueden llamar al colegio agropecuario y la persona encargada se llama Paola Vindas. Paola Vindas o Sheila Cordero son las personas que están encargadas en este momento de darles información sobre cualquiera de los aspectos que están relacionados con este importante tema de la formación, la actualización y la educación permanente. Siento que realmente es una oportunidad muy grande la que se está abriendo porque hemos hecho un estudio de mercado como debe ser y sabemos que hay muchas áreas que se necesitan. No queremos dar cursos de lo de siempre, sino que van a ser cursos diferentes. Y una buena noticia para las empresas. Hay ocasiones que usted dice, sí, pero mira, ustedes están ubicados en Santa Clara, yo no puedo llevar mi gente hasta Santa Clara. No se preocupe, también nosotros estamos conscientes de eso y vamos a ofrecer el servicio in-house. Es decir, nosotros llegamos hasta su empresa a dar el curso si usted cuenta con las instalaciones apropiadas para poderlo hacer. Hay algunos pues que necesariamente se tienen que hacer acá por los laboratorios y por las sesiones experimentales o de trabajo que se deben realizar, pero la mayor parte podemos llevarlas también a sus empresas. Muchísimas gracias. Hoy teníamos a don Carlos Guaitión, gerente general del Instituto Agropecuario Costarricense, con sus 2 centros educativos, la Escuela Técnica Agrícola Industrial y nuestro Colegio Agropecuario de San Carlos. Actualización y educación permanente, un tema que cada vez más ustedes estarán escuchando acá en esta su Radio Santa Clara. Y por este programa Conversando desde el Agro, muchísimas gracias don Carlos, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, al ser las 10 de la mañana, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Que tengan todos muy buenos días.
Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro.